yo les hago un examen, digamos, de 10 o de 20 preguntas, pongamos el ejemplo de 10, si contestan 4 o 5 bien, no van a llegar a ese 4 necesario. Nos pasaron una tabla que la tengo, no sé si, creo que no es ni siquiera necesario que la comparta o después la podemos ver, que es el porcentaje que necesitan para llegar a cada nota. Pero lo importante que creo que tienen que saber es que el que quiere el 4 tiene que tener por lo menos 6 de 10 bien respondidas. Eh, Eso nos pidieron específicamente para evitar después conflictos, porque después pasa que hay algunos alumnos que se quejan porque dicen, profe, yo respondí 5 bien y tengo un 3 y no me da la cuenta. Y sí, sí te da la cuenta porque no es, o sea, para tener el 4 es el 60%. Y después la parte buena, para quienes estudien un poco más y tengan la posibilidad, hay un sistema de promoción para evitar el final, porque nosotros tenemos 2 exámenes parciales eh, y después tenemos un final oral. El final oral se puede llegar a evitar de una manera. Perdón. La manera en la que se puede llegar a evitar este final oral es a través de la promoción de la materia. Y la materia se promociona sacándose en los 2 parciales 7 o más. No es por promedio 7. No es que si me saco 10 en el primero, me puedo sacar 5 en el segundo. Si me saco 10 en el primero, necesito igual un 7 en el segundo. ¿Se entiende? Y una respuesta Sí, tengo. Sí, se entendió. se entendió. Es bárbaro. Eh, Profe, ¿sabe las fechas de los parciales? sí, espérenme a ver si, espérenme porque lo tengo. Quiero ver si les puedo compartir. Tengo abierto acá en mi computadora el cronograma. Voy a ver si les puedo compartir. Vamos a ver si soy nuevo con Zoom. Vamos a ver si puedo. Archivos. Estoy medio nuevo con esto del uso. Profe, en la parte de abajo, ahí está. No, ahí estoy viendo, pero ahí les estoy compartiendo mi pantalla completa, porque yo quería compartir archivo, pero bueno. ¿Ahí están viendo lo que yo estoy compartiendo? Sí, sí, se Sí. ve. Bueno, perfecto. Este es el cronograma que tenemos de la clase, es un cronograma tentativo. ¿Por qué digo tentativo? Porque no se queden con, acá está mi nombre, modalidad virtual, el horario de las clases, inicio, finalización, y acá tenemos el cronograma de cada una de las clases con los temas. Quédense tranquilos que este cronograma va a estar cargado en el campus, ¿eh? O sea que si se quieren poner a anotar pueden hacerlo, pero lo vamos a cargar en el campus para que lo puedan ver. El primer parcial lo vamos a tener el 16 de septiembre y el segundo parcial lo vamos a tener el 4 de noviembre. Eh, Tengan en cuenta otro tema administrativo, es que hay, como ven en el cronograma, hay un solo recuperatorio. ¿Qué quiere decir esto? Si bochamos el primer parcial, tenemos la posibilidad de recuperatorio. Ahora bien, si bochamos el primer parcial, el segundo parcial no lo podemos bochar, porque se puede recuperar una sola vez. Si bochamos los 2 parciales, quedamos libres. ¿Estamos? Sí. Como les decía, es tentativo. Hoy con la primera unidad, quizás nos quedemos un poco cortos con el tiempo y lo continuamos la clase que viene. Sobre todo toda esta primera parte que hasta el primer parcial, salvo que ocurra algo, las clases las voy a dar todas yo. Y bien, nada, tengo algunos asuntos para que me den una mano. En principio, en las primeras clases las voy a dar yo. En la segunda mitad quizás vayan a ver alguna otra cara que me tengan que cubrir. Pero bueno, acá tienen, este es el cronograma tentativo. Yo, como les dije, lo voy a cargar para que lo puedan ver después en el campus. Todavía no tengo acceso a mi comisión y me dijeron que en esta semana esto va a ser solucionado. Voy a dejar de compartir, que no sé cómo dejar de compartir. Acá, ya os aviso. Ahí estamos. Bueno, todas estas cuestiones, ¿tiene alguien alguna duda desde el punto de vista administrativo? Paren que tengo algunas.
ahí están hablando por el chat, si quieren armar un grupo de WhatsApp, tengan en cuenta que hay un canal de comunicación oficial a través del web campus, mediante el cual se pueden realizar comunicaciones, pero si ustedes quieren tener un grupo de WhatsApp para pasarse apuntes, para darse apoyo moral o para pasarse bibliografía, que también va a estar todo cargado en el campus, pueden hacerlo tranquilamente. Bueno, vamos a empezar ahora sí un poquito con contenidos. Contenidos. La materia que vamos a estudiar, ustedes saben cuál es: Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es una materia que no sé si ustedes se fijaron que está en cada una de las asignaturas de todas las licenciaturas y tecnicaturas que tienen ustedes. ¿Y alguno de ustedes se anima a aventurar qué cree que es el derecho constitucional? ¿Qué cree que estudia el derecho constitucional? ¿Para qué nos sirve el derecho constitucional? Yo me animo. Equivóquense, es el momento de equivocarse. Yo diría que el derecho constitucional es como la estructura que rige, o sea, las normas para el mismo Estado, para la misma Constitución, para que el Estado no nos avasalle con el poder que tiene. ¿Quién es el que, perdón, pues no lo veo, no me apareció? ¿Quién es el que habló? Em, Julián Piglecampo. Julián, me encanta tu definición. ¿Agarraste material de estudio antes de arrancar? Sí, agarré algo de Vidar Campos porque no entendía mucho, pero, o sea, me encontraba con que las palabras que usaba eran difíciles, como Son re derecho. difíciles las palabras que usa, por eso son re difíciles. Es teoría dura del derecho constitucional, por eso es importante, y nosotros vamos a trabajar con algunos materiales, algunas bibliografías, documentos nuestros internos que les van a ayudar. Y también es importante por eso que prestemos atención y charlen. La definición que acabas de dar es buenísima, la verdad que es buenísima con tus palabras, pero está muy bien. Básicamente, vamos a estudiar una materia que se dedica a explicarnos un poquito cómo se organiza el Estado, cómo se divide el poder en el Estado, los límites en el ejercicio del poder, y cuáles son los derechos que tenemos nosotros frente a este ejercicio del poder y a estos límites que se le impone a quienes gobiernan en el ejercicio del poder. Y es importante acá, y por eso creo que es importante para ustedes que entiendan por qué no solamente es importante para los abogados. Para los abogados es importantísimo, es la base de todo. Y vos hablaste de la estructura, y es una estructura. Esa es otra palabra que utilizaste que está muy bien. Es la estructura sobre la cual el cimiento, digamos, sobre la cual se rige todo el resto después del sistema jurídico. Pero ¿por qué es una asignatura que no solamente es importante para los abogados? Porque nos vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana con determinadas cuestiones que hacemos quizá mecánicamente, que tienen base en el derecho constitucional o en nuestro caso en nuestra constitución. ¿Se anima alguien a decir algo que cree que hace mecánicamente y tiene base en la constitución? Les digo yo para no atosigarlos tanto. Cuando nosotros vamos a votar, el año que viene nosotros vamos a votar un presidente. A nosotros nos toca ir a votar y nos levantamos esa mañana y decimos voy a votar mecánicamente, voy a elegir mediante este sistema, que es el que conocemos, y uno lo hace mecánicamente. Y el derecho que tenemos nosotros a votar surge de la Constitución. Y nosotros mecánicamente nos levantamos. ¿Y por qué surge la Constitución? Porque justamente la Constitución y el derecho constitucional se va a encargar de darnos ese marco eh, eh, jurídico para organizar el Estado, para ver quién va a tener el poder, para ver cómo va a ejercer ese poder, para ver cuáles son esos límites en el ejercicio de ese poder. Hay algunas definiciones cortas que quiero bajar a la línea porque quizás, como ustedes no son abogados ninguno, y quizás alguno lo aburra un poquitito con esto, pero prefiero darlo al principio para, para el que está un poco más alejado del tema. ¿Alguno tiene algún tipo de contacto con el derecho en general? Tengo entendido que, y esto porque me lo dijeron, pero no lo sé, que debo tener varios alumnos que son de la Fuerza de Seguridad, ¿puede ser? Sí. Yo estoy en investigación criminal, en una licenciatura. No sé si. Bien.
estimo que, bueno, los que hayan hecho la carrera para policía, sea alguno, han tenido ya contacto con el derecho y básicamente, para arrancar, antes de hablar de derecho constitucional, quiero arrancar un poquito repasando por arriba y lo más terrenal posible para hablar qué es el derecho en sí. El derecho en sí es un conjunto de normas que regulan la convivencia y que nos reconocen derechos y obligaciones, establecen obligaciones. Nosotros vivimos en comunidad y en esa comunidad nosotros necesitamos un marco jurídico que regule, básicamente hablando muy mundano, qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Es un concepto bastante simple, bastante definiciones de derecho van a encontrar después tantas definiciones como autores más complejas y probablemente si se sientan a estudiar un autor les vaya a complicar porque van a empezar hablándole de que el derecho deriva de la palabra latín directus y de que un montón de cuestiones que quizás para este nivel o este grado no sea necesario meternos, pero tengan en cuenta que nosotros vivimos en sociedad y en esa sociedad necesitamos normas jurídicas que nos regulen esa convivencia en sociedad. Básicamente el derecho se va a encargar de estudiar esto. ¿Y qué es una norma jurídica? Una norma jurídica es una regla de conducta obligatoria que establece qué está permitido y qué está prohibido. Tenemos una regla que nos va a decir qué podemos y qué no podemos hacer. ¿Alguno me sabe decir qué tipo de normas jurídicas conoce? Julián, que me hablaste antes, te agarro ya de... La No, Constitución Nacional. yo había escuchado que los derechos de una persona terminan cuando se violan los de otra persona. Bueno, sí. Por lo tanto, cualquier cosa que agreda o invada a la otra persona es una Eso falta de genera respeto. una necesidad. Eso genera una Básicamente, necesidad. hasta la ley. Vayamos primero al principio de que nosotros todo lo que no está prohibido está permitido. Y obviamente está bien lo que escuchaste, que mis derechos finalizan cuando empiezan los del otro. Pero cuando hablamos de norma, hablamos de una regla de una conducta obligatoria, y tenemos diferentes tipos de normas. Partamos de la base de que nosotros estudiamos Derecho Constitucional y la Constitución es una norma en sí. Es la norma fundamental, la norma base, como bien dijo Julián cuando arrancó, es el sustento de todo. Pero atrás de eso tenemos diferentes tipos de normas. Tenemos leyes. La ley es una norma jurídica de carácter general que la dicta. ¿Quién dicta las leyes en nuestro país? Congreso. Lo voy a intentar hacer bastante de pregunta y respuesta porque me interesa mantener la atención. ¿Quiénes dictan las leyes en nuestro país? ¿De dónde surge una ley en nuestro país? Profe, yo creo que es del Poder Legislativo, ¿no? Que hace las leyes. Anímense, exactamente, sí. En nuestro país las normas las dicta el Poder Legislativo a través de un procedimiento previsto constitucionalmente. Después tenemos otro tipo de normas. ¿Alguno sabe lo que es un decreto? Vendría a ser como una norma que está por debajo de la Constitución. Está por debajo, pero no solo está por debajo de la Constitución, lo vamos a ver eso. Hay una unidad que vamos a ver que se llama supremacía constitucional, que nos va a decir, a través de una pirámide conocida que, no sé si alguno habrá escuchado hablar alguna vez de la pirámide de Kelsen, nos va a decir cuál es el orden de prelación e de importancia. Los decretos son una norma jurídica que están por debajo de la Constitución, pero no están solamente por debajo de la Constitución, están también por debajo de las leyes, y son decretos que dicta el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene facultades, y todo esto lo vamos a ver. Lo que les estoy dando es una apreciación por arriba para después adentrarnos, de decir, determinados conceptos. ¿Por qué se los digo? Porque quizás yo en el medio de una definición les digo el decreto tal cosa, y ustedes dicen, ¿de qué está hablando el decreto? ¿Qué es un decreto? Bueno, las leyes las dicta el Poder Legislativo. Los decretos los dicta el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el presidente. El presidente tiene esa facultad excepcional de vez en cuando de dictar una norma. Es un decreto, lo hace a través de un decreto.
¿Puede el presidente a través de un decreto poner lo que quiera? ¿Puede el presidente a través de un decreto, por ejemplo? ¿Sí puede? O sea, puede ir en contra de la Constitución. Partamos de la base de que también lo vamos a estudiar, que hay algo que se llama una bolilla entera que se llama control de constitucionalidad, y partamos de esa base de que ninguna norma del ordenamiento jurídico puede ir en contra de la Constitución. Y tenemos un sistema que nos va a asegurar que eso no ocurra. Nos va a asegurar que ninguna norma vaya en contra de lo que marca la Constitución. Pero yo les voy a poner un ejemplo. Digamos que mañana el presidente se levanta nuestro presidente Milei, y nos dice, mañana los que tengan nombre Julián no pueden salir a la calle. ¿Lo puede hacer? No, no puedo, profe. Porque va en contra de mi libertad y eso sí, debería tener fundamento. Porque la Constitución lo que hace es justamente Cuando hablas, defender esos derechos. exactamente. Cuando hablas tiene que tener razonabilidad la norma. Y nosotros tenemos un sistema que nos protege. Y de eso se trata la Constitución. Y vamos a entender más adelante por qué surge la Constitución, dónde aparece la Constitución. Lo vamos a ver más adelante. Pero no nos levantamos un día y un señor dijo, me voy a sentar, voy a escribir una Constitución y va a empezar los estados van a empezar a regirse a través de estos principios. Hay un porqué. Y con el fin de evitar la vulnerabilidad de los derechos de las personas. Exacto. Exacto. Exactamente. Está muy bien. ¿Tu nombre cómo es? Cristian. Cristian. Entre otros de los conceptos así generales que les quiero bajar, que quizás escuchen hablar de ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de ordenamiento jurídico, vamos a hablar de este conjunto de normas que se encuentran organizadas y jerarquizadas, como les hablé, y son los principios jurídicos vigentes que rigen en un Estado. Entonces, esos conceptos quería, así en principio, bajarlos para que entendamos que en el medio de una definición yo puedo hablar porque la ley esto, porque la Constitución lo otro, o porque la norma o el decreto, y quizás son conceptos que si no hacemos esta aclaración se pueden mezclar. Entonces, ¿una norma es lo mismo que una ley? Profe, perdón, buen día. Yo estaba conectado en otra, me había confundido de link, estaba en otra aula, acabo de entrar. Entiendo que no, que una ley no es lo mismo que una norma. ¿Por qué no? Las normas no están puestas para poder aplicar las leyes. No, es como, digamos, un concepto general y un concepto particular. Una ley sí es una norma. Una norma no necesariamente es una ley. Cuando nosotros nos sentamos a redactar una sentencia, nosotros vamos a poner, haciendo referencia a una ley, a través de la norma antes citada. Y está bien eso, porque decir que una ley es una norma está bien. Decir que una norma solamente es una ley, no, porque hay diferentes tipos de normas, como les dije. ¿Se entiende la diferencia del concepto? Sí. Yo puedo hablar de norma hablando de ley, hablando de la norma superior cuando hablo de la Constitución, o hablando de una norma cuando hablo de un decreto o de un acto administrativo. ¿Se entiende esta diferenciación? Es como el general y el particular. Bueno, ¿hasta ahí alguno tiene alguna duda? No. Bueno, espero haber sido claro en estas pequeñas definiciones que les di para que después cuando vayamos hablando, si en el medio me escuchan hablar de un decreto, de una norma, de una ley, tengan, perdón, segundo. Perdón, un mes que me están llegando mensajes. Bueno, entonces nosotros recién identificamos al derecho como un ordenamiento, un sistema, un ordenamiento de normas destinado a regular la conducta humana, la conducta de la vida en sociedad. Cuando hablemos del derecho, el derecho tiene las normas jurídicas y el derecho puede ser clasificados. Y tenemos una primera gran clasificación, una primera gran división dentro de lo que es el derecho,
que no sé si alguna vez lo escuchó, cuando hablamos y diferenciamos entre derecho público y derecho privado. ¿Alguno sabe a qué se refieren con esa división? Es una clasificación que primero les voy a aclarar que es una clasificación, una división que no es ni absoluta ni imprescindible y que no tiene una utilidad más que reunir normas semejantes, de reunir normas que se rigen por principios similares. O sea, no es que es algo absoluto. O sea, nosotros vamos a hablar del derecho público y el derecho privado, a veces. ¿Saben a qué nos referimos con esta división? El derecho privado son para empresas y cosas, establecimientos, supongo. Entre otros. El derecho público, vamos a empezar con el derecho público. El derecho público se ocupa de regular las cuestiones relacionadas con el Estado y el ejercicio del poder y las relaciones entre el Estado y los particulares en ese uso del ejercicio del poder, y tiene una particularidad interesante que hay que tener en cuenta. El Estado, una de las funciones del Estado, es esa búsqueda del bien común y el interés general. Entonces, pensemos que, por ejemplo, cuando Brian se sienta a conversar y a firmar un contrato con Ailén o con Araceli, que están acá al lado, ¿ustedes entienden que el contrato que se sientan a redactar y a consensuar Brian y Araceli es de interés general de la sociedad? ¿Le interesa al resto de la gente? Los 24 meses de alquiler, por ejemplo, que van a establecer entre Brian y Araceli, Eso en sí es un interés. es un interés privado, es un interés particular. Ahí estamos hablando del derecho privado, porque a la sociedad en sí, guarda, que no los confunda porque hay un marco regulatorio atrás. El Estado siempre forma parte, más allá de que sea derecho público o derecho privado. ¿Por qué? Porque está regulado, porque hay una ley de alquileres. La derogaron ahora, pero no es que el Estado no se puede meter en dar un marco regulatorio, pero no hay un interés general de la sociedad atrás de eso. Ahí tenemos autonomía de la voluntad, tenemos la posibilidad de que digan me lo devolvés pintado, no me lo devolvés pintado al departamento cuando te termina el contrato de alquiler. Entonces ahí estamos hablando del derecho privado. En el derecho privado nos vamos a encontrar con intereses individuales, personas que consensúan, y dentro de esta gran división entre derecho público y derecho privado vamos a encontrar ramas del derecho. ¿Ustedes saben lo que son las ramas del derecho? ¿Alguien se anima a tirar alguna rama del derecho? Derecho penal puede ser una. Espectacular. Derecho procesal. Sí, el procesal no es tanto una rama, pero está bien. Tenemos el administrativo también. Muy bien. Administrativo, penal, civil, comercial, de consumo, Contencioso. contencioso. Muy bien. Bueno. Y vamos a intentar desgranar entre todos algunas de esas ramas, a ver en qué subdivisión se encuentran. Si nosotros hablamos del derecho civil, ¿ustedes saben qué regula el derecho civil? ¿Qué estamos hablando? ¿De una rama del derecho privado o una rama del derecho público? Público. Público. El derecho civil les parece que es rama del derecho público. ¿Por qué? Porque es de interés general para las personas. El derecho privado les parece que, el derecho civil les parece que hay un interés general de las personas. Acuérdense que el Estado siempre regula, pero el derecho civil nos vamos a encontrar dentro del derecho civil, por ejemplo, va a regular los matrimonios, los divorcios, las sucesiones. ¿A ustedes les parece que si Melanie... Para mí no es público, es más de privado. Es privado, es derecho privado. Porque en el derecho civil vamos a encontrarnos con cuestiones de contratos, vamos a encontrarnos con cuestiones de un matrimonio, quién se queda con el auto y quién se queda con la casa, no es una cuestión de interés general de la sociedad. Derecho civil y comercial. Exacto, bueno, el comercial, nos vamos a encontrar en una cuestión comercial, entre una cuestión entre dos empresas, entre una cuestión de acciones, cosas que no son del interés de la sociedad, que no, el Estado ahí no se tiene que meter para decir, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. El Estado va a estar para regular atrás. Es todo tipo de situaciones. Nosotros tenemos un código civil que nos marca qué podemos, qué no podemos hacer, pero nos encontramos frente a una rama del derecho privado, al igual que el derecho comercial. Es una rama del derecho privado. Perdón, un segundo. Por otro lado, si nosotros hablamos del derecho
penal que alguien me dijo ahí. El derecho penal. ¿Qué se creen que estamos hablando? ¿De derecho público o privado? Ahí sí tiene que ser Público. público. Ahí sí, Público. exactamente. Ahí sí tiene que ser público, porque a nosotros sí nos interesa que un delincuente entre a robar armado al coto. Eso sí es del interés de la sociedad que esa persona vuelva a su casa al día siguiente o que le impongan una pena y tenga que quedar preso o lo que corresponda por el ordenamiento jurídico. Pero claramente sí nos interesa que una persona no pueda salir a la calle y matarnos y que tenga una consecuencia. Viola el derecho privado. ¿Cómo, perdón, viola el derecho privado? Bueno, sí. Sí, viola. Sí. Acuérdense de esto, más allá de viola el derecho privado, acuérdense que acá estamos hablando de que el Estado tiene que intervenir, que por eso hablamos de la organización del Estado, y el Estado tiene que intervenir en búsqueda de este interés general de la sociedad, de este bien común. O sea, yo no puedo dejar que una persona salga a la calle armada y haga lo que quiera. Yo sí puedo dejar que el alquiler lo hagan por 24, por 36, no por el tiempo que sea, porque acuérdense que se regulan igual. Los contratos están regulados un determinado tiempo y eso también está pensado, pero para que se entienda ver esa diferencia, también puede ser más con el tema que les dije, el del matrimonio, quién se queda con el auto, quién se queda con la casa, el régimen de visitas de los hijos, no son cuestiones del interés general de la sociedad. Bueno, entonces más o menos se entendió esta diferencia. Dentro del derecho privado nos vamos a encontrar con el derecho civil, el derecho comercial, el derecho de familia, sucesiones, cuestiones de esas ramas, y en el derecho público nos vamos a encontrar con el derecho administrativo. El derecho administrativo, una de las partes en el derecho administrativo siempre es el Estado, entonces ahí ya sí claramente vamos a encontrarnos. El derecho administrativo se ocupa de regular las cuestiones ligadas al Estado y el ejercicio del poder del Estado, actos administrativos, necesidad de contratar determinadas cuestiones para llevar a cabo una obra, todas cuestiones que el Estado forma parte en el contrato, si es un contrato administrativo, o en lo que sea que le da base a esta cuestión. Entonces, claramente el derecho administrativo nos vamos a encontrar dentro del derecho público. El derecho penal, como les dije, y dentro de estas cuestiones también nos vamos a encontrar dentro del derecho público con el derecho constitucional. El derecho constitucional, que es lo que nosotros vamos a estudiar, se encuentra, es la rama fundamental del derecho público. Es la base de todo, es la que le da sustento a todo. ¿Por qué es la base de todo? Porque todo el ordenamiento jurídico, y ahí estamos hablando de vuelta de la bolilla supremacía constitucional, tiene su origen y su base y no puede ir en contra de lo que diga la Constitución. ¿Y el derecho constitucional qué es? Es el estudio de la Constitución y de estos principios que dijimos de organización del Estado, división de poderes. Yo les voy a hablar ahora sí del derecho constitucional, y cuando se sienten ustedes a leer Vidal Campos van a encontrar que el derecho constitucional es la rama fundamental del derecho público porque organiza el Estado y establece el marco dentro del cual actúan todas las demás ramas del ordenamiento jurídico. Esto es básicamente lo que yo intenté recién bajar para que entendamos. Pero vamos a trabajar sobre la definición de derecho constitucional más simple. Y vamos a decir que el derecho constitucional es la rama que estudia cómo se organiza el Estado, cómo se distribuye y se ejerce el poder, cuáles son los límites en el ejercicio del poder y qué derechos tienen las personas frente a este ejercicio del poder, y va a utilizar para eso las distintas fuentes del derecho constitucional. Si yo les tiro esta pequeña, que realmente encima, porque van a encontrar también definiciones de derecho constitucional, si agarrás a la vía va a decir una, si agarrás Vidal Campos va a decir otra, y si agarrás Kelly va a decir otra. Pero si yo le tiro esta definición, quizás complica un poco, porque queda un poco en el aire y es de vuelta lo que está escrito. Vamos a intentar entender qué significa. Vamos a dividir esta definición en 4 partes. Yo les dije que... Cuando agarré Vidal Campos decía algo como el punto de vista jurídico positivo. No entendí muy bien a qué se refería cuando decía eso.
Bueno, cuando hablamos, sí, cuando hablamos de positivo, positivismo, y es quizás meterte. Yo me puedo poner a desgranar eso, pero intentemos llevarlo más a lo que les voy a bajar acá para que entiendas. Yo en el examen no te voy a pedir que me hagas la definición de la división entre el positivismo y el naturalismo, porque no me quiero meter en algo tan complejo. Por eso les digo que es importante, obviamente está, y ustedes van a ver que las cosas que yo voy a bajar, muchas van a ser explicadas de una manera distinta a las que están en Vidal Campos, que es distinta no quiere decir que sea contraria, sino que Vidal Campos se va a detener a dar definiciones un poco más complejas o quizás más divisiones dentro de una misma definición que yo no me voy a meter a darles porque no los quiero complicar, porque la realidad es que no quiero que salgan de acá siendo especialistas en derecho constitucional, porque es pedirles un montón, porque son años de estudio. Lo que quiero lograr a través de esto es que podamos entender para qué sirve la Constitución, cómo la aplicamos nosotros y conceptos que puedan ser más útiles para lo que ustedes van a hacer el día de mañana si trabajan como fuerza de seguridad, y qué importancia tiene para el día a día de ustedes. Entonces intentemos volver a esta definición que yo les hablaba y les decía que vamos a dividir en 4 partes, que es la primera, estudia cómo se organiza el Estado. ¿Alguno entiende a qué se refiere cuando hablamos o qué implicancia puede tener cuando hablamos de cómo se organiza el Estado? ¿Alguno sabe lo que es el Estado federal? Esto lo deben haber estudiado seguramente en el colegio. Nosotros tuvimos las bases cuando se estaba conformando todo el Estado, la división que hubo entre Estado federal y Estado unitario. Bueno, nosotros vieron que cuando vamos y nos subimos al auto a recorrer el país, nos vamos a encontrar que tenemos diversas provincias. Y cada una de esas provincias, cuando están las elecciones, no solo elegimos presidente nosotros. Ustedes, cuando van a elegir, ustedes viven en provincia de Buenos Aires o en capital, ¿ustedes eligen el gobernador de Córdoba? No. No. No, nosotros tenemos un Estado federal con provincias y esas provincias son autónomas. Eso lo dice la Constitución, eso está organizado en la Constitución, eso es cómo se organiza el Estado. Cada una de esas provincias tiene autonomía. ¿Qué quiere decir que tiene autonomía? Quédense tranquilos que hay una bolilla entera en la que nosotros vamos a ver Estado federal. ¿Y qué significa el Estado federal? ¿Y qué es lo que significa para cada una de estas provincias vivir en una organización de un Estado federal? A líneas generales es que son autónomas. ¿Y qué quiere decir que son autónomas? Que tienen un propio poder ejecutivo, un propio poder legislativo y un propio poder judicial. Si ustedes se divorcian en la provincia de Córdoba, van a ir al juzgado de Córdoba. Córdoba tiene su propio poder judicial, tiene su propio gobernador y tiene su propio poder legislativo. Eso surge en esta primera parte, parte de la definición que les digo, que la vamos a dividir en 4. Entonces, ¿cómo se organiza el Estado? Nosotros tenemos un Estado federal. ¿Y por qué tenemos un Estado federal? Porque lo dice la Constitución. Cuando hablamos también de eso, podemos hablar de que para ustedes va a sonar como hasta loco, puede sonar o medio estúpido, pero nosotros tenemos una monarquía, vivimos en una monarquía. Hay países que aún tienen monarquía. No somos república. Nosotros tenemos una república. Está todo en las bases de la Constitución. Entonces, el derecho constitucional en sí nos va a enseñar que estudia ese tipo de cuestiones. ¿Cómo se organiza un Estado? ¿Un Estado cómo se organiza? Bueno, de esta manera. Podés tener una república, podés tener una monarquía representativa, podés tener un Estado federal, un Estado unitario. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese tipo de gobierno? Vamos al segundo punto. Nosotros hablamos de cómo se distribuye el poder. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso o cómo implica en nuestro caso? Yo le pregunto, porque esto puede ser en otro caso como puede ser en otro. Nosotros ahora estamos hablando de la teoría general del derecho constitucional, pero para entenderlo, para que podamos entenderlo, creo que lo mejor es llevarlo a nuestro caso. ¿Ustedes saben qué significa eso en nuestro caso? ¿Cómo se distribuye y se ejerce el poder en nuestro caso, en nuestro país?
Te referís al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Exactamente eso. Muy bien, Julián, de vuelta. Exactamente eso. Nosotros tenemos una división de poder en ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada uno de ellos tiene funciones distintas. Y las funciones distintas vienen relacionadas completamente con la tercera gran parte de esta definición que les digo yo. ¿Cuáles son los límites en el ejercicio de ese poder? Para eso nosotros tenemos tres poderes. Para que entre uno y otro se vayan limitando. Vamos a buscar un ejemplo de vuelta, sencillo, para poder empezar a entender esto. Mañana, digamos que se levanta el presidente y dicta un decreto que dice, a partir de ahora el Congreso deja de funcionar. Las leyes las voy a dictar yo. Y si alguien está en contra de lo que yo digo, va a ir al Poder Judicial, pero lo voy a resolver yo. ¿Lo puede hacer? No, No. porque no Claramente están no. ¿sabes? Claramente no. Hemos sufrido momentos en los que pasó. Aunque, bueno, o sea, se imaginan en qué momento sufrimos cosas que pasaron así. Una dictadura. La dictadura. En la dictadura pasó esto. El Congreso dejó de funcionar, los jueces resolvían, y estaba todo en cabeza del Ejecutivo, que estaba todo en cabeza de las Fuerzas Armadas. Pregunto, como duda que me surge, ¿la Constitución se blinda de alguna manera ante un evento Perdón, no como te puede... entendí. ¿La No te entendí, Constitución perdón. se blinda de alguna manera frente a, por ejemplo, una dictadura? ¿Se protege para que no venga cualquiera y la modifique? Bueno, la Constitución se blinda de una manera importante, la nuestra por lo menos se blinda de una manera importante, que es a través de qué forma se puede o no se puede reformar la Constitución. Lo vamos a ver eso. O sea, digamos, vayamos a llevarlo a un caso, de algo que puedan entender. O sea, ustedes vieron que ahora, no sé, hace un par de años estuvo en tela de juicio el tema del aborto. De si el aborto estaba bien, si el aborto estaba mal y si lo legalizábamos. Y ustedes vieron que esto se determinó a través de, sesionó el Congreso de la Nación, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, vamos a ver específicamente cuál es el procedimiento para la sanción de una ley. Y ustedes vieron que en un par de semanas esa cuestión fue resuelta. Y los legisladores entendieron que tenía que ser legal, pusieron las condiciones. ¿Ustedes creen que si mañana el Poder Legislativo se levanta y dice, vamos a modificar la Constitución y vamos a darle al presidente Milei la posibilidad de que dicte un decreto diciendo que ahora el Congreso deja de funcionar? ¿Lo puede hacer? No. No. Porque justamente la Constitución tiene un mecanismo complejo para poder modificarla. No es lo mismo que cualquier otra ley. Lo vamos a ver ahora cuál es el mecanismo, lo vamos a entender, pero sí, claramente, o sea, igual después, frente a los abusos del poder, y los abusos del poder, o sea, existen y no solo existen acá, existieron acá durante las dictaduras, pero existen en el resto del mundo. No soy un gran conocedor, pero tenemos países en Medio Oriente y en África en donde no se respeta ningún tipo de derecho. Y es el propio Estado el que avasalla esos derechos principales que tenemos nosotros, por ejemplo, asegurados en nuestra Constitución. Y vamos a encontrar a lo largo del estudio de la materia que la sociedad ha ido evolucionando y ha ido requiriendo el cumplimiento y que el Estado asegure unos nuevos derechos. La sociedad evoluciona y no siempre fue igual lo que necesitamos. El que vivía en Egipto no tenía las mismas necesidades que tenemos nosotros hoy. Uno puede ser Eso va evolucionando. ¿Se puede violar la... Perdón, no escuché. Uno, por ejemplo, puede ser el habeas data que surgió ahora con la información. Sí, bueno, todos esos son mecanismos. La Constitución va a través del tiempo brindando mecanismos para asegurar determinados derechos. Eso surgió en la última reforma de 1994, claro. El amparo, habeas corpus, habeas data, fueron cuestiones que lo que buscan
Es, bueno, pará, la sociedad hoy necesita esto. No es que la Constitución no se puede reformar, se puede reformar, pero la vamos a reformar a través de un procedimiento específico para asegurar determinados derechos que estamos todos de acuerdo en que hay que asegurar. Y vos me preguntaste, ¿se blinda de alguna manera? ¿Y la Constitución se puede, se puede ir en contra de la Constitución? Pero nosotros tenemos un mecanismo para defenderla. Y si todo funciona como tiene que funcionar, el que va en contra de la Constitución se va a terminar encontrando con un mecanismo que lo va a defender. Ese mecanismo, vas a ver en la bolilla que yo les compartí, que está en la bolilla, que se llama control de constitucionalidad. Hay diversos tipos de control de constitucionalidad que los vamos a ver, pero en nuestro país, que lo vamos a ver, vas a terminar llegando a que digamos que mañana, y que constantemente nos pasa, constantemente, porque la Constitución, perdón, hay que interpretarla. Y no todos los que lean un artículo van a decir esto significa esto. O esto, la Constitución tiene conceptos base que después son asegurados a través de otras leyes y podemos estar a favor o acuerdo algunos de que esto se tiene que ver de esta manera o se tiene que ver de tal otra, y tenemos un sistema y un procedimiento para ver si efectivamente se está cumpliendo o no se está cumpliendo la Constitución. ¿Cuál es el organismo que va a terminar diciéndonos si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la Constitución? ¿Alguno sabe? ¿Quién se encarga de decirnos si la Constitución se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Disculpe, profe, ¿la Corte Suprema puede ser? Exactamente. Exactamente. En nuestro sistema, la Corte Suprema. No se queden con que la Constitución siempre, el control de constitucionalidad, lo vamos a ver igual, quédense tranquilos, pero no se queden, no salgan de hoy con la definición de que la única manera de controlar la Constitución es a través de una Corte Suprema. No, no es la única. En nuestro país tenemos ese sistema de control de constitucionalidad, pero no es el único. Pero lo que buscamos a través de esto, Julián, es que justamente cuando alguien viola la Constitución, nosotros tengamos un mecanismo, está todo diseñado y pensado para que esto no ocurra. Puede ocurrir. Ocurre. Ocurre bastante seguido. ¿Ustedes saben lo que es un decreto de necesidad de urgencia? Sí, lo que hicieron con el COVID, que tuvieron que sacar el decreto. Bueno, un decreto de necesidad de urgencia, como les dije, un decreto es una norma jurídica que dicta el presidente. Está específicamente regulada a través de la reforma constitucional del 94 y dice específicamente en qué casos el presidente puede y no puede regular. O sea, es excepcional, es urgente y en estos temas vos no te podés meter. ¿Se cumple eso? Y diríamos que no, ¿no? No. Muchísimas veces no. Muchísimas veces no. Y la Constitución lo dice clarito, ¿eh? La Constitución lo dice clarito. Entonces no nos quedemos con que la Constitución es inviolable. Buscamos que no se viole y tenemos mecanismos para que no se viole. Ahora, en la vida que uno vive, y está la política de por medio, el derecho, hay política, hay personas atrás del derecho. Está Brian, está Melanie, está Araceli, estamos todos metidos, y hay situaciones, y hay grises, y hay intereses políticos también, obviamente. Entonces, es un día a día. Lo que nosotros buscamos a través del derecho constitucional es brindar los mecanismos más efectivos para que esto no ocurra. Tenemos un mecanismo y si todo funcionase perfectamente, esto no debiera ocurrir. Ahora, después tenemos las situaciones reales de lo que va a pasar y vamos a entrar también a explicar un poco esto. ¿Qué quiere decir o qué pasa cuando esto sí ocurre? Bueno, nosotros vamos a avanzar. Ya estamos hace una hora. Les hago una pregunta, esto no sé cómo lo manejan con otros. ¿Ustedes prefieren que hagamos toda la clase? ¿Quieren cortar unos minutitos? ¿Les interesa cortar unos minutitos por si alguno quiere ir al baño o algo? ¿O quieren que le demos de corrido y después cortamos, si no de última, un poquitito antes? De corrido. Todo de corrido. Bueno, vamos. Sí. Yo necesito pedirle un favor. Yo más o menos 9:30 tengo que prepararme para salir.
No sé si me puede aceptar para darme el ingreso, porque voy a ingresar desde el celular ahora. Está bien, Brian, sí, sí, vos volvés a pedirme el ingreso y yo te lo doy. Y tenía pensado Sí. tomar lista, los que se tengan que ir por algún motivo, paren, porque yo no estoy leyendo los mensajes. No, perdón, yo tendría que estar más atento con los mensajes. Veo que acá Araceli me había puesto la pirámide de la Constitución, tratados, leyes, decretos y normas. Igual la mencionaste, yo pensé que la habías leído. ¿Cómo? Que como la mencionaste pensé que la habías No, leído. mirá, me leyó no lo había leído. Estoy medio colgado con los mensajes, me aparecen chiquititos arriba y me pierdo un poquito. Eh, Brian, si tenés que irte, no hay ningún problema. Si tenés que conectarte desde otro dispositivo, te conectás. La idea igual tampoco es ponerme en policía de quién está y quién no está. O sea, si la universidad, como les dije, vos me parece que no estabas, requiere que tengan determinado presentismo. Hoy de los 65 que tenemos anotados, tengo 51, es un montón. Lo que le pido es que se tenga que ir, porque yo al final de la clase voy a ver si tomo lista rápido. Al que se tenga que ir, sí déjeme el presente en el chat, así yo lo paso y después tomo rápido lista. Eh, Perdón, porque yo me estoy dando cuenta que tenía alguien que no estaba pudiendo entrar. No soy muy bueno con esto del sistema. Sí, profe, perdón. Yo tuve problemas para entrar por el tema de que pensé que en el código era en vez de una O, un cero. Y no podía entrar por eso es que ingresé tarde. Lo consulté incluso por WhatsApp con el instituto y me dijeron eso. Capaz que por eso no pueden entrar. Bueno, recién acabo de admitir a Brian y acabo de admitir a otra chica, para que no vi el nombre, que no sé de hace cuánto estaba. Eh, pero bueno, el que se tenga que ir o me deja el presente lo que piden igual es que estén todas las clases, o sea, no me empiecen a poner el miércoles que viene a las 8:15 el apellido y después váyanse porque la idea es que estén, y que sean julianes y participen. A ver qué me dice. Panorama de la materia que me gustó, el mismo material para la dirección. Si quieren darme en un grupo WhatsApp y yo le puedo pasar a alguno, yo ahora les paso mi teléfono y le puedo pasar a alguno el material de lo que es esta primera clase. Es importante que se queden también con lo que vamos a ver acá, el material va a estar. Yo ahora les voy a compartir, vamos a ver si puedo compartir. Profe, en el chat está el link de WhatsApp. Sí, ya tenemos el ¿Armaron un WhatsApp. grupo? Bueno, yo ahí les voy a pasar el cronograma y voy a pasar lo que voy a compartir ahora. Vamos de vuelta. Perdón, ¿pueden volver a compartir el link? Yo me conecté un poco después y todo lo que se habló antes por el chat no lo veo. El link de que, perdón, No sé quién dijo recién que hay en el chat un link, creo que ahí se envió. Ahí está, gracias. ¿esto lo están viendo bien ustedes? Sí. Esto es lo que Sí, yo les voy a sí. compartir Sí, sí. después, es el power de la primera unidad, justamente lo que venimos hablando. Una consulta, ¿por dónde va a compartir? Ahora me dijeron que tienen, o sea, esto tengan en cuenta que todo esto que yo les voy a compartir ahora es simplemente porque todavía no tenemos habilitado el Web Campus. ¿Alguno de ustedes pudo entrar al Web Campus? Me No. Sí, están pero están las materias cargadas. Nada anteriores. todavía. No, Bueno, dijeron yo que tampoco, quizás el lunes. yo tampoco Aparecen las pude. materias anteriores. No tengo ni idea cómo se ingresa al Web Campus. Mirá, ahí te pido que te comuniques con la gente de la facultad porque yo soy nuevísimo en la facultad y tuve los mismos problemas que vas a tener vos y mi ingreso seguramente no sea el mismo porque soy docente, entonces no te puedo ayudar, pero lo que te puedo decir es que todavía, hasta el día de ayer, que fue la última vez que me comuniqué, no estaba cargada mi comisión.
pero los contenidos de cada una de las unidades van a estar cargados, va a estar cargado el cronograma, va a estar cargado el material bibliográfico de apoyo, con lo cual no se preocupen. Yo ahora se los paso, igual tampoco necesito que para la próxima clase tengan leído nada, o sea, la idea es desarrollar, voy a hacer, salvo que yo les diga específicamente, miren, esto no lo llegamos a ver, estudienlo porque va a entrar. Mi idea es que para el examen entren las cosas que explicamos en la clase. Por eso me parece importantísimo que presten atención, que estén atentos y que entiendan lo que estoy explicando, cosa que después sea mucho más fácil, porque como nos exigieron después, primero que los exámenes van a ser presenciales, así que ahí no tenemos chat GPT para que nos dé las respuestas. Y el segundo es que la idea es que sean a desarrollar la gran mayoría, nos están pidiendo eso, y los parciales no lo revisan después. Con lo cual, la idea es que entiendan el concepto, que puedan bajar una línea conceptual no perfecta, pero sí que se entienda el contenido de lo que estamos hablando, y yo voy a armar los parciales en base a lo que hablamos en la clase. Bueno, ¿seguimos? Voy a pasar. Esta definición de derecho, yo ni se las leí, porque si yo les leía esta definición de derecho, los iba a complicar más, pero ahí la tienen un poquitito más. Guíense por la que hablamos hace un ratito, las 4 bases estas importantes: organización del poder, división, organización del Estado, división del poder, límites. Hablamos de que el presidente no puede mañana levantarse y decir se va a hacer esto. El poder legislativo no puede mañana no seguir el procedimiento específico establecido para la creación y la sanción de las leyes. Nosotros tenemos un ordenamiento en la Constitución que nos dice cómo se pueden ejercer ese poder. Y después yo les hablé en esta definición, en este cuarto ítem, de las libertades y los derechos que nosotros tenemos. Nosotros por principio general somos libres. O sea, la Constitución nos va a decir que nadie nos puede obligar a hacer algo que no esté específicamente dispuesto en una ley, ni no permitir hacer algo que no esté vedado. O sea, nadie me va a poder decir no puede salir a caminar por la calle. Pero sí nos puede obligar el Estado a hacer determinadas cosas. ¿Alguien sabe, por ejemplo, alguna obligación que surge de una imposición? El votar. Pagar los Perfecto. impuestos. Perfecto, el votar, digamos que es obligatorio, aunque algunos hoy creemos, no, yo no, pero ya vieron muchas veces que en realidad el votar es obligatorio y hay una creencia casi popular de que no pasa nada si no vas a votar. Hay mucha gente descontenta que no va a votar, pero el votar es un ejemplo. El votar es una obligación que me imponen por formar parte de esta nación. ¿Alguna otra? Pagar impuestos. Sí, pero bueno, eso va más relacionado con el general. Pagar impuestos va relacionado con un acto más ligado a la actividad que yo realizo. O sea, si yo no sé, por decirlo así. Bueno, en realidad no. Está bien lo que decís, porque el 21% lo tenemos que pagar todos. Pero digamos, vayamos, por ejemplo, a algo más que les ayude a entender. Por ejemplo, vacunarse. La vacunación es obligatoria. O sea, vos no podés tener un hijo y decir no vacunarlo. A nosotros nos imponen. Entonces, hay imposiciones legales a hacer cosas. Bueno, el derecho constitucional se va a encargar de dar un marco de cuáles son esas libertades que tenemos y cuáles son esas obligaciones que tenemos. Y a través de todo el mecanismo que nosotros tenemos, podemos llegar a controlar cuando consideramos que hay un incumplimiento. Perdón, cuando yo les estoy compartiendo, para saber, el chat que lo tengo puesto acá, ¿ustedes lo ven y les tapa todo o ustedes ven directamente lo que yo estoy compartiendo? No, vemos el PowerPoint directamente. Solo el PowerPoint, bien. Entonces, de esa definición nosotros sacamos cuatro grandes conceptos, pero al final de todo dijimos también que íbamos a encontrar el sustento en las fuentes del derecho constitucional. Las fuentes es de donde... Perdón, ¿alguien necesitaba preguntar algo? No, pensé que me habían cortado, perdón. Primera aclaración. La lectura de apoyo es Vidar Campos, como dijimos, y si se ponen a leer Vidar Campos van a encontrar una definición de la fuente del derecho constitucional que nos va a asustar, porque lo divide en subtipos
y nos pone otras cuestiones que acá no se encuentran, divide la costumbre en dos tipos. Obviamente es más compleja y obviamente si el día del examen alguno me pone la definición de Vidal Campos, no le voy a decir que está mal, pero no es necesario que se aprendan la división de las fuentes del derecho de Vidal Campos, porque de nuevo, mi idea no es sacar especialistas en derecho constitucional. Mi idea es que ustedes puedan entender a qué nos referimos cuando hablamos de las fuentes y cuáles son y por qué tenemos esta pirámide puesta de esta manera. Las fuentes, no todos los autores las dividen de la misma manera, pero son los distintos medios de donde surgen las normas, principios y criterios que nos permiten conocer cómo interpretar y aplicar el derecho constitucional. Y como ven en el power que está ahí, tienen un orden de prelación. No todas las fuentes del derecho constitucional son igual de importantes. Van a encontrar que al principio de todo nos encontramos con la Constitución, después la ley, la jurisprudencia, la doctrina y las costumbres. Acá están explicadas, y esto quédense tranquilos que se los voy a compartir. Cuando hablamos de la Constitución, ¿de qué hablamos? Lo dice ahí, es la ley. De la norma suprema. La ley suprema. Alberti le decía que es la ley de leyes. Ahí es donde están todos los principios asentados que nos van a organizar y es inviolable, o buscamos que sea inviolable, que sea suprema y que todas las demás fuentes del derecho constitucional tienen que estar adecuadas a lo que nos marca la Constitución. Ocupa un lugar superior, como estamos diciendo, superior porque contiene principios y valores fundamentales de organización del Estado. Importante entonces, ley superior, ley de base, la vamos a estudiar profundamente a la Constitución, pero bueno, como fuente importante, es la fuente principal del derecho constitucional. Y toda norma que esté por debajo debe respetar la Constitución, principio de supremacía constitucional. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y La segunda fuente que encontramos es la ley. Dice, la ley son instrumentos de aplicación, de construcción destinados a regir frente a determinadas realidades. Ellas no tienen habitualmente la pretensión de futuridad que caracteriza a las constituciones, actúan como elementos de adaptación permanente a la realidad. Entonces, nosotros en la Constitución vamos a encontrar esto que hablaba contrariamente a las leyes, que es a futuridad. O sea, en la Constitución nosotros tenemos elementos que están pensados a futuro, cuestiones que no queremos que se modifiquen y que se violen a futuro, no queremos que se nos viole el derecho a la propiedad, no queremos que se nos viole el derecho a la salud, hay un montón de derechos que están asegurados en la Constitución y que están pensados a largo plazo. A través de las leyes, lo que vamos a hacer nosotros, a través de este instrumento que se dicta al Congreso, que se dicta en el Congreso, con carácter general, como dijimos, vamos a buscar bajar estos conceptos a la realidad, o sea, instrumentarlo. Vamos a dar un ejemplo de qué queremos decir con esto. Nosotros hablamos de que la Constitución, por ejemplo, en la Constitución, o no sé si lo hablamos específicamente, pero sí lo dijimos cuando hablamos de cuál es la importancia en nuestro día a día, alguno de ustedes me dijo, ¿qué hago yo en el día a día cuando hablo de la Constitución o cuando hago alguna actividad que sea relacionada con la Constitución? Y me dijeron votar. El derecho a voto universal y obligatorio surge de la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo en eso. Sí. Ahora, ¿cómo voto? ¿Cuándo voto? ¿Qué partidos voto? ¿Quién puede ser un partido político que se presenta? ¿Está en la Constitución? no. No. Está regulado en leyes que integran. ¿Quién puede estar en el padrón electoral? ¿Quién no? Cómo se conforma un partido político, cuáles son los requisitos. Esas son leyes constitucionales. Son leyes que están direccionadas a reconocer o a determinar cuáles son los límites dentro del ejercicio de esa facultad constitucional que tengo yo. Los derechos tienen límites. El derecho a la vivienda,
tiene límites, ¿o no? Si yo saco un crédito hipotecario y dejo de pagar el crédito, ¿me pueden ejecutar la casa? Sí. Sí, porque está reglamentado y la Constitución dice que yo tengo derecho a una vivienda digna. Entonces, ¿está siendo inconstitucional la ley que dice que no me pueden rematar la casa? No, porque los derechos no son absolutos. Los derechos son relativos a las leyes que después van a reglamentar, pero tiene que ir con la naturaleza. O sea, la naturaleza de la ley no puede contrariar el fondo de la base de lo que dice la Constitución. Entonces tenemos determinadas leyes de contenido constitucional que nos van a bajar ese principio que surge en la Constitución y que nos va a dar los detalles para el cumplimiento y los límites que tienen. Otro ejemplo es el amparo. El amparo es, ¿saben lo que es un amparo? No. Bueno, el amparo es una acción expedita y rápida. Cuando de golpe tengo un problema, yo tengo un problema que necesito resolver judicialmente rápido. Digamos que tengo un problema de salud y necesito una cirugía y la obra social dice que no me va a cubrir esa cirugía y yo considero que legalmente tengo derecho a esa cirugía. Ahora, ¿qué problema tengo? Necesito la cirugía la próxima semana. Tengo una fractura expuesta y no me pueden esperar 6 meses en operarme. Yo necesito la cirugía y la necesito ahora. ¿Cuánto dura un proceso judicial normal? Un montón. Un montón. Nos encantaría a todos los que trabajamos en tribunales poder sacar todo en el mismísimo momento, pero bueno, hay muchas causas, hay muchas realidades y duran. Bueno, el amparo es una acción expedita y rápida, regulada constitucionalmente, agregada por la reforma constitucional del 94, y después hay una ley de amparo. Hay una ley de amparo que regula específicamente cómo se lleva a cabo esta acción expedita y rápida. Esta es otra ley constitucional. Esta es una fuente del derecho constitucional que va por debajo de la Constitución. Como dijimos, va por debajo de la Constitución porque está direccionada a dar límites o regular la cuestión que se encuentra asegurada ya por la Constitución. ¿Se entiende? Sí. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Sí, hasta ahora vamos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a seguir con la siguiente fuente, la jurisprudencia. ¿Alguno sabe, sin leer lo que dice ahí, qué es la jurisprudencia? Claramente no. La jurisprudencia está integrada por las decisiones de los tribunales. Y en especial, cuando hablamos de las decisiones de los tribunales, vamos a hablar de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No porque las demás instancias no generen jurisprudencia. Todo fallo judicial genera jurisprudencia. Ahora, no todo fallo judicial tiene la misma importancia. Un fallo de un juez de primera instancia no tiene la misma importancia que un fallo de un juez de cámara. Un fallo de juez de cámara no tiene la misma importancia que un fallo de un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene la misma importancia que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque nosotros tenemos una escala, y al fin y al cabo el último intérprete de lo que dice la Constitución, ya lo dijimos antes, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación va regulando, actuando en determinados casos, fallos que le llegan, y va sentando jurisprudencia. ¿Qué es lo que hace la Corte a través de los fallos? ¿Crea derechos? A veces sí, pero en líneas generales no es la idea. Tomaría decisiones. Interpreta, toma decisiones para interpretar qué es lo que dice la Constitución. Asienta antecedentes, ¿no, profe? También con Claro, eso. eso, la jurisprudencia sienta antecedentes, exactamente. Bien. Tengan en cuenta que la jurisprudencia también puede variar sobre un mismo tema. Porque de vuelta, atrás de un fallo judicial hay una persona. Y atrás de una persona
Hay una persona que tiene que tomar una decisión tiene todo lo mismo que ustedes. Cuando tienen que decir si voy al supermercado y compro jamón o compro queso, el juez se siente y tiene que analizar, estudiar, y si todo fuese absoluto, si todo fuese fácil de resolver, no tendríamos tribunales. Cuando llega un conflicto y se sientan dos personas y una requiere una cosa y la otra requiere otra, hay posiciones encontradas y hay tantas soluciones como jueces. Entonces, van a encontrar que a lo largo de la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha tenido variados números de integrantes, variadas composiciones dentro de los números, y hay veces que a lo largo de la historia la Corte ha dicho en un mismo tema 2 o 3 cosas distintas. Ha ido para un lado, para el otro y ha vuelto para el otro. Pero nos da un marco, ¿por qué? Porque pensemos lo siguiente, vayamos a, no sé, un tema relacionado con la tenencia de ustedes, creo que hay alguno que es policía, o un tema relacionado con la tenencia de marihuana. Es una jurisprudencia que ha ido variado para un lado para el otro. Y en el último fallo han dispuesto que hasta determinada cantidad que se considera como consumo personal no es punible. ¿La ley dice eso? No, es una jurisprudencia. No. ¿Pero qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene para el policía que va a parar en la calle a un chico de 14 años, o de 15, o de 17, o 18, y le va a encontrar un porrito de marihuana en el bolsillo? Y no tiene más nada, no estamos hablando de un narcotraficante, un chico que salió y salió y le pintó, digamos, hablando con un vocabulario, fumar un cigarrillo de marihuana. ¿Qué sentido tiene para el policía que encuentra eso? La verdad del acta, levantarlo, llevarlo, ir para adelante, seguir, que siga avanzando la causa, que siga va a llegar a la corte, y la corte ¿qué va a decir? Que no tiene, que no es La corte ya punible. lo dijo. Sociedad. No quiere decir que es absoluto, de vuelta, no quiere decir que es absoluto. Porque mañana puede ser que se eleve una causa y la Corte diga, no, miren, ahora la verdad es que lo analizamos de vuelta, la sociedad se modificó, la sociedad cambió, pero bueno, tenemos una pauta importante, una fuente importante para interpretar esa Constitución. Para interpretar lo que nos dice la Constitución. Y el último intérprete de la Constitución nos va a sentar una guía interesante en saber qué podemos y qué no podemos hacer, qué está bien y qué está mal, qué va en contra o qué va de la mano de lo que dice la Constitución. ¿Se entiende a qué nos referimos con la jurisprudencia entonces? Sí. Acuérdense de nuevo que cuando hablamos de las fuentes tienen un orden de importancia. Tienen un orden de importancia. La Constitución es la base, después tenemos atrás a la ley, después seguimos y hablamos de la jurisprudencia, que acá la define como un lugar relevante como fuente del derecho constitucional. Nuestra propia ley fundamental le ha reservado al Poder Judicial el control de constitucionalidad de las leyes. Esto es lo que yo les digo. O sea, si una ley va a favor o en contra de la Constitución, el último intérprete, el que tiene la última palabra, va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, por más que a Milei o a Alberto Fernández, cuando estaba antes, no le guste cómo interpreta una ley, la Corte Suprema es lo que vale. En nuestro sistema es lo que vale. Es el que tiene la última palabra. Entonces es importante. Pero es importante en tanto en cuanto interpretan lo que dice la ley y la Constitución. Lo que no puede hacer la Corte a través de un fallo es levantarse mañana y decir, el artículo 14 de la Constitución habla de que existe el derecho al trabajo, pero a nosotros, como jueces de la Corte, nos parece que es un derecho que no hay que asegurar. Con lo cual, decidimos, en forma unánime, los 5 integrantes, bueno, ahora son 3, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no tiene más cumplimiento. ¿Pueden hacerlo? No. No puedes. Profe, No consulta, pueden. la sociedad también puede, o sea, no digo definir, pero sí influenciar en si la ley está bien aplicada o no.
Vamos a... No logro entender bien la pregunta. Nosotros tenemos como sociedad remedios. Sí. Tenemos remedios. Sí, Tenemos remedios para ver si... Los remedios están constantemente en uso. Porque se puede plantear la inconstitucionalidad no solo de una ley constitucional. Todo el ordenamiento jurídico, y lo vamos a ver en la bolilla de supremacía constitucional, tiene que ser conforme a la Constitución. Y la Constitución nos da un marco genérico de un montón de derechos que a nosotros nos tienen que asegurar el cumplimiento de esos derechos. Entonces, cualquier norma, decreto o acto de la administración que yo considere que va en contra de un derecho que se encuentra amparado en la Constitución, puede iniciar una acción y plantear la inconstitucionalidad. Entonces, como ciudadano tengo ese remedio. Si mañana viene el intendente de José León Suárez a decir, la gente en mi municipio hay robo de bicicletas de 11 a 12 de la noche, un montón. La gente no puede salir de 11 a 12 de la noche. Y vos tenés una norma que te lo está ordenando. O sea, hay un marco jurídico que me está prohibiendo. Probablemente, si alguien vive en José León Suárez y quiere salir a esa hora, y sale a esa hora, ¿qué va a pasar? Porque la Constitución dice que tengo derecho a transitar libremente, ¿voy a poder salir? no, ahí es donde se pisa. Bueno, ahí es donde encontramos los remedios que nosotros tenemos. Yo voy a salir, o directamente voy a salir, y si a mí la policía me detiene y me dice, usted no puede salir, yo voy a seguir con el proceso judicial y voy a plantear la inconstitucionalidad. Y hay que ver qué tipo de planteo de inconstitucionalidad hay, que tampoco son absolutos en cuanto a la modalidad. Nosotros tenemos, y no los quiero tosigar con definiciones que vamos a ver más adelante, pero nosotros tenemos un sistema difuso de control de constitucionalidad. ¿Alguno sabe qué quiere decir un sistema difuso de control de constitucionalidad? Sí, que cualquier juez de cualquier parte del país puede, como, no me sale, poner en juicio una ley, puede ser. Está comprando, Julián. Julián me está comprando. Es exactamente eso. Que cualquier juez del país, de cualquier instancia, puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Entonces, a vos te va a llegar al juez de provincial, y el juez provincial automáticamente va a decir, señor, esa norma es inconstitucional. Usted no puede permitir. Después el Estado va a poder apelar y va a llegar a la Corte, y la Corte le va a decir que es inconstitucional. Se va a poder seguir elevando las instancias hasta llegar a la Corte. Yo les puse un ejemplo estúpido. Estúpido en cuanto a que todos nos damos cuenta que es inconstitucional. Pero nosotros vamos a tener todos esos remedios para conseguir que esos derechos que tenemos en la Constitución sean garantizados. ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. Bien, voy a terminar de leer la parte de abajo que dice, cobran importante relevancia los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en nuestro sistema constitucional es el último intérprete último y definitivo de la Constitución. Básicamente, yo no le había leído a la definición, pero es lo que les dije. Vamos a pasar a la siguiente definición. Primero la voy a leer de ahí y después la vamos a analizar. La doctrina son opiniones, investigaciones y estudios realizados por especialistas y debidamente fundados que tienen en el derecho constitucional una notoria importancia y constituyen una fuente de la materia. Nuestra propia Constitución Nacional ha recibido en su génesis un importante aporte doctrinal. Ha sido relevante el aporte posterior a la sanción de ella, que ha contribuido a lograr su mejor interpretación e incluso ha servido para propiciar iniciativas de modificaciones de nuestra ley fundamental. En función de esta definición que yo acabo de leer, ¿alguno se anima a decirme qué es la doctrina? Lo dicen los primeros 4 renglones. Opiniones, investigaciones y estudios realizados por especialistas debidamente fundados que tienen el derecho constitucional.
Entonces, ¿vieron cuando nosotros decimos que qué material de estudio van a tener ustedes? ¿Cuál es la lectura complementaria? Perdón, ¿eh? El campus. Vidar Campos. Vidar Campos es doctrina. Son estudios, son investigadores, son juristas que dedicaron su vida al estudio del derecho y puntualmente del derecho constitucional, que lo que van a hacer es interpretar la Constitución o la necesidad de reformas o cómo se puede brindar un mejor derecho, asegurar de determinada forma. ¿Por qué vamos bajando en la importancia? Ustedes entienden que la Constitución es la Constitución, entonces es la fuente primera. Las leyes lo que van a hacer es reglamentar el ejercicio de estos derechos. Obviamente la segunda. La jurisprudencia, como dijimos, va a ser la interpretación que dan los jueces de lo que dice la Constitución. Ya cuando entramos a la doctrina, estamos entrando en opiniones de juristas. No son vinculantes. No nos vamos a encontrar con alguien que pueda decidir el futuro de un litigio, de un conflicto. No es que si mañana sale una orden de que no se puede usar un buzo verde, y yo me pongo un buzo verde, va a venir un doctrinario y va a decir, mire señor, usted constitucionalmente puede usar un buzo verde, porque el artículo tanto de la Constitución dice tal cosa. El tipo lo estudia, lo sabe, pero no me va a dar una definición, porque no tiene una relevancia directa en la resolución de un caso, como si la tiene el juez, o como si la podemos tener asentada en una ley que nos manda a hacer determinada cosa. La doctrina, entonces, como idea clave, orienta en un concepto, en una aplicación de la Constitución. Entonces cumple una función importante en interpretar, en criticar el derecho constitucional, y tengan en cuenta lo que hablaba ahí en la definición, habla de perdón, estoy mezclando. Nuestra propia Constitución Nacional ha recibido en su génesis un importante aporte doctrinal. Acá es importante cuando analizamos la doctrina como fuente del derecho, que cuando nosotros en el año 1853 nos sentamos a redactar la Constitución, ahí hubo un montón de doctrinarios atrás de esto que se sentaron a pensar, a desarrollar, a nutrirse de conceptos que venían de afuera, de cuáles eran los derechos que necesitábamos tener salvaguardados en nuestra Constitución, y hubo un estudio atrás. Entonces, cuando habla de la génesis, por si alguno no entiende, está hablando del origen. En nuestro origen hubo un aporte doctrinario importantísimo. Y a lo largo de la historia del constitucionalismo, hablando de la teoría general, y de la Constitución Nacional Argentina, el aporte de los doctrinarios fueron importantes para las siguientes modificaciones que hubo a lo largo de la Constitución. Si de golpe se percibe que la Constitución no está brindándome una respuesta a un derecho que resulta necesario, seguramente atrás de eso van a haber estudios de personas que dedican su vida a eso, que estudian, que viven, que analizan, que trabajan, que realizan trabajos de investigación, que le dan vuelta, que lo charlan, que escriben libros, y que nos van a decir, miren,